Paz de Cristo. En este día le damos gracias a Dios porque estamos una vez más aquí trayendo a ustedes una pequeña disertación de la palabra de Dios. Antes de empezar, quisiéramos hacer una oración a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, venimos delante de tu divina presencia, pidiendo, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, que tú bendigas, Señor, a nuestros hermanos oyentes y bendigas mi alma, mi espíritu, todo mi ser, Señor, sea saturado, Señor, de tu presencia y que podamos nosotros traer esta disertación de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Este día vamos a hablar un poco y voy a empezar leyendo un poco el Salmo 8, versículo 4, donde el escritor dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Podemos parafrasear lo que está en este versículo, y el salmista está con un signo de interrogación y dice: ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué es el hombre? ¿Lo tienes siempre en tu memoria? Y te lo visitas, vienes a él. Y podemos mirar el amor de Dios hacia su creación. Pero muchas personas preguntan: ¿por qué Dios permitió que el ser humano cayera de la gracia de Dios? ¿Por qué? Y no nada más que cayera de la gracia de Dios, sino que con tanta imperfección y con un destino de morir separado de Dios y con un abismo entre Dios y el hombre. Bueno, hoy en este tiempo entendemos que hay una dimensión real que trasciende la esfera o el reino físico. Entendemos que el amor de Dios es eterno y su deseo es amar a su creación y revelar su misericordia y su bondad. Dios hizo al ser humano tripartito. Le dio un cuerpo, una alma, un espíritu. Le dio el raciocinio y el libre albedrío. Le dio al hombre la capacidad, ¿sí?, de hacer decisiones, de obedecer o no obedecer a la palabra de Dios. Y entendemos por medio de la palabra de Dios que cuando el hombre, la mujer decide creer en la palabra de Dios, le es posible mirar a una dimensión real que sobrepasa este mundo presente. ¿Sabe qué? Dios podía haber formado robots para que le alabaran, pero en mi punto de vista le faltaría la esencia de la voluntad. Le faltaría la esencia del libre albedrío. Miramos que cuando el ser humano sirve a Dios,
adquiere una esperanza que va más allá de lo imaginable. Esta esperanza se prende en el corazón del hombre, se prende en el corazón de la mujer. Y el hombre y la mujer actúa con aprecio, con lealtad. Siempre le da la honra, la gloria a Dios de la mejor manera posible. Por eso creo que Dios ha permitido que el ser humano cayera de la gracia de Dios. Porque vuelvo a repetir, Dios le dio al ser humano tener voluntad y hacer decisiones por sí mismo. El hombre, la mujer, decidió apartarse de Dios. Ahora Dios mira al ser humano en esta imperfección, pero le da el derecho de escoger, le da el libre albedrío, adorar a Dios o vivir en esa condición de imperfección. Dios le dio voluntad para que escoja su destino. Dios le dio voluntad para que escoja su destino. La Biblia claramente, enfáticamente, nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha proveído para la necesidad, para la condición del ser humano a través de Jesucristo, y le ha dado un sentido de identidad, le ha dado un sentido de destino, le ha dado un sentido de propósito, identidad. Qué importante es identificarse con Dios, qué importante es identificarse con Jesucristo, qué importante es saber cuál es el futuro, nuestro destino. Qué importante es saber el propósito que tenemos. Cuando el ser humano entiende esto, siente que su vida tiene un valor incalculable. No se siente perdido, no siente ese vacío. Cuando una persona comprende su identidad con Jesucristo, en Jesucristo, se transforma en una persona con destino y propósito. Se da cuenta de la deidad del Salvador Jesucristo. Colosenses 2:9 dice que en Él habita la plenitud de la divinidad. En su cuerpo llega a tener ese conocimiento el ser humano, y que Jesucristo es la central razón de la existencia del universo, y que en sus manos están las llaves de la muerte y del Hades. Así dice Apocalipsis 1:18. Nos damos cuenta que estamos completos a través de el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos ha dado libre albedrío, voluntad de decidir nuestra identidad, de recibir nuestro destino, de recibir nuestro propósito, con una esperanza que nos motiva a adorar a Dios, no como robots. Jesucristo dijo en Juan 4:23 al 24 que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad.
es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos ese conocimiento. Y ese conocimiento viene cuando creemos, aceptamos y recibimos la palabra de Dios. También cuando ya estamos en el camino de Dios. Creo que Dios hoy nos está diciendo: levántate y gobierna en medio de las adversidades. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo victorioso, que pueda gobernar en medio de las circunstancias adversas, que pueda determinar dentro de la voluntad de Dios, que podamos magnificar el nombre del Señor Jesucristo, decidiendo, aceptando, a través de nuestro libre albedrío, a través de nuestra voluntad, que Él sea nuestra torre fuerte, que Él sea nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra protección, y que Él sea quien va adelante de nosotros conquistando. Me gusta esta ilustración que miro en Deuteronomios capítulo 1. En todo el capítulo hay una ilustración preciosa. Dice la palabra de Dios que Dios le dio la tierra de Canaán a los israelitas. Y miramos que la parte de Dios fue dar la tierra. La parte de los israelitas de recibirla. La parte de los israelitas de poseerla. Nos da a entender que lo que se nos ha dado no nos pertenece automáticamente. Tenemos que presentar batalla. Sin batalla no podemos poseer. En ese mismo capítulo 1, del 19 en adelante, aprendemos que había 12 tribus y que cada tribu escogió a un hombre capaz, a un líder, hombres de batalla, hombres únicos, hombres de un carácter, de una habilidad, príncipes. Y entonces fueron a reconocer la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y cuando llegaron se encontraron con gigantes. Les dio mucho temor, mucho miedo. ¿Y qué sucede? Desanimaron a muchas personas. Pero entre esos 12 había 2 personas. Uno se llamó Josué y otro se llamó Caleb. Ellos dijeron que Dios es poderoso y lograron conquistar la tierra que Dios les había dado. El miedo, el temor, el pánico desvirtúa la fe, desvirtúa la habilidad, la capacidad de poseer, de tener control, de vivir victorioso, de gobernar en medio de las circunstancias adversas. También aquí necesitamos nuestra voluntad. También aquí necesitamos nuestro libre albedrío. Necesitamos creer, aceptar, recibir a Jesucristo como nuestra torre fuerte, nuestro pronto refugio,
nuestra protección. Estamos viviendo tiempos difíciles por lo que está sucediendo alrededor nuestro. Pero no vamos a tener temor. No vamos a tener miedo. Dios está con nosotros. Dios nos estará ayudando. Nos estará cubriendo con sus alas de misericordia. Porque leíamos al principio, ¿qué es el hombre? Para que lo tengas en tu memoria siempre. ¿Qué es el hombre? Para que lo visites. Viene a visitarnos, viene a estar con nosotros, a dialogar, a platicar, a sentirnos, darnos fortaleza, darnos esa fuerza que necesitamos, tanto para aceptarle como para poder vivir una vida victoriosa. Hace algunos años miré un documental. Mostraron a una ballena de más o menos, quizás más de 9 toneladas, y un tiburón pequeño, le llaman en inglés mini shark. Y este tiburón o este pez raro hace un ruido no atrás de la ballena ni a los lados de la ballena, enfrente de la ballena. Hace un ruido tremendo. Y ese ruido, la ballena empieza a tener miedo. De miedo, temor. Y de temor, pavor. Va gradualmente, hasta que el tiburón logra su objetivo. La ballena está por completamente asustadísima, que abre el hocico. Y el tiburón le arranca un pedazo de su lengua. Con el tiempo, a la orilla de la playa se encuentran los rescatistas a la ballena. Tratan de ayudarla, tratan de ponerle agua, tratan de ponerla de nuevo dentro del mar. Pero no es posible. Se encuentra no nada más sin parte de su lengua, sino que se encuentra derrotada. El miedo es algo tremendo. El pavor, el espanto. Nosotros, dice el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. Él ha suplido en nosotros. Nos ha empoderado con una fortaleza espiritual en la cual nos ayuda a que pongamos nuestra mente, nuestro libre albedrío y no dejemos que nada de lo que está sucediendo traiga un caos a nuestra vida, a nuestra familia. Aceptemos a Cristo como nuestra torre fuerte. Creamos en Cristo, que es nuestro amparo, nuestra protección. Yo espero que
Oremos por nuestro gobernador aquí del estado de California, por los mayores de las ciudades y los pueblos, por los oficiales gubernamentales, doctores, todas esas personas que están al frente, que necesitan nuestra oración, que necesitan que Dios les dé hacer decisiones prácticas y correctas. En el año 1918, en la pandemia de ese tiempo, aquí en los Estados Unidos murieron 675,000 personas. 675,000 personas, de acuerdo a la historia de los Estados Unidos. Habían muerto menos de 100,000, pero abrieron los comercios y subió a esa cantidad de 675,000 personas. Hermanos, a través de la oración, a través de la intercesión, oremos los unos por los otros. Oremos por la gente que está alrededor nuestro y que ya pronto podamos estar reunidos alabando a Dios. El Salmo 84 viene a mi mente y el versículo 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea mi alma los otros. El gorrioncito, la golondrina, allá en un lugar, allá en los atrios de Dios. Que Dios nos conceda regresar pronto y estemos unidos alabando al Señor. Dios los bendiga. Hagamos una oración. Bendito Padre, Señor celestial, una vez más, Señor, venimos delante de tu divina presencia para pedirte, Señor, que bendigas a mis hermanos, bendiga a su familia, bendiga, Señor, a las gentes que nos rodean. Señor, ten misericordia. Gracias. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.